A ver, vamos platicando. La reforma eléctrica, lo que yo tengo entendido es que en el Senado el PRI está en contra de esta reforma. El ruido se ha metido por parte del PRI en la Cámara de Diputados con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, alias Alito, que se quiso ver como que mi amor cuesta mucho y empezó a decir, vamos a analizar la propuesta, bla, 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 como si no la conociera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y hoy, además, el presidente dice que los mexicanos pagamos una tarifa que, de acuerdo a ti y de acuerdo a Ramsés Pech, nuestro experto en asuntos energéticos, pues esa no es la tarifa que paga la mayoría de la población en México. A ver, explícanos qué va a pasar y lo de las tarifas. Como quieras, tú empieza. Claro, bueno, déjame decirte primero lo político, si te parece, y después lo técnico. ¿Qué es lo político que necesitaría? Por ejemplo, en Cámara de Diputados, 2/3 partes. Estamos hablando de 334 votos. En Cámara de Diputados, acordémonos que los diputados son 500. Necesitan 334 votos. ¿Cuántos votos le faltan al gobierno? 57, Eduardo. Por eso es que se vuelve importantísimo la posición de cada grupo parlamentario diciendo... Oye, nadie se pone de acuerdo en esto. Unos dicen que 54, 55, otros 57. Bueno, déjame decirte que siglados a los partidos, el gobierno le faltarían 57 votos. Pero más allá de eso, se necesita un partido político de oposición. Por eso se volvió trascendente lo que empezó a discursar el PRI. Porque cuando el PAN dice tajantemente no vamos, ¿no? Incluso lo hace público no solamente la Cámara de Diputados, sino también la Cámara de Senadores, el mismo Comité Ejecutivo Nacional, y el PRI tiene un discurso en donde lo primero que dice es vamos a escuchar y vamos a tener parlamentos abiertos y demás, pues ahí se genera una duda razonable. Ojo, no estoy diciendo que el PRI haya dicho que va a votar a favor, lo que estoy diciendo es que en ese análisis algunos especialistas empezaron a especular diciendo puede ser que vote a favor. Oye, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer los diputados del PRI y del Verde que están hoy que están hoy en Morena o en el Verde que está aliado a Morena? ¿Van a votar en contra de lo que ellos votaron hace 8 años? Bueno, déjame decirte, el PRI tiene, digamos, un tema interno y es que sus documentos internos los obligarían a votar en contra, ¿no? Me refiero a la acción programática que el PRI estableció para esta administración. Primero, además de que pues, la reforma es una reforma hecha en su gobierno, ¿no? Sería como reconocer, digamos, que hubo algo que se hizo mal, y desde mi perspectiva me parece que no se hizo mal, ¿no? Eso es uno. Y luego el Verde es cómo va a votar antinatura, ¿no? O sea, digamos, cómo el Partido Verde va a votar a favor de algo que en estricto sentido va en contra del medio ambiente, además de... Pero es lo de menos, de ambientalistas no tienen nada los del Verde, pero los del Verde van a votar en contra de lo que votaron a favor hace 8 años. Sí, ahora, ojo, eso es en diputados, porque en senadores, Eduardo, se necesitaría, somos 128, ¿no? Que digamos, el pleno son 128 legisladores en la Cámara Alta, en el Senado. 86 se requerirían para esta modificación. ¿Cuántos les faltan? 8, que son un montón. O sea, en estricto sentido necesitarían a un grupo parlamentario de los partidos, digamos, de oposición, llámesele el PAN, llámesele el PRI o llámesele MC. Porque yo ya tengo la solución al problema. Que Morena le hable a Lozoya y que Lozoya se ponga de acuerdo con los que necesitan y ya. Déjame decirte, digamos, esa es la discusión política, numérica, ¿no? Y por eso se vuelve importantísimo que la oposición fije públicamente un no claro, digamos, para poder tener los mexicanos certeza de que esto no va a pasar. Ahora, pero corrígeme, que el PRI fue claro en el Senado o no fue claro. Sí, bueno, sí, claro. Hay un video y de hecho hay una columna de la senadora Claudia Ruiz Massieu que ha sido absolutamente clara, digamos, en ese término. Ahora, en medio de esto es cómo se está discursando, o sea, qué dice uno y qué dice el otro, ¿no? O sea, qué dice el gobierno y qué dice la oposición. El gobierno, para tratar de justificar la reforma, ¿no? Desde su perspectiva, como el saque, digamos, que hace el presidente de la República desde Palacio Nacional, es decir, a ver, la luz es carísima y cuesta 5 pesos con 20 centavos un kilowatt, ¿no? 5
pesos con 20, y es una cifra brutal, o sea, en términos, digamos, de ver un recibo, eso se dijo la semana pasada. A hoy ha habido muchos analistas diciendo, a ver, no es cierto. Primero porque hay diferentes tipos de tarifas. Hay aproximadamente 7 tipos de tarifas. Depende de cuánto, digamos, que cuánta energía uses, en esa te ubica en qué tipo de tarifa tienes. Ahora, está la tarifa 1, la 1A, la 1B, la 1C, la 1D, la 1E y la 1F. Fíjate, y si tú haces una media de esas tarifas, Eduardo, te da que la tarifa promedio es de 0.78 pesos, o sea, menos de un peso, la tarifa promedio, ¿eh? Claro que hay... Entonces, ¿por qué dijo el presidente 5.20? Pues porque discursivamente suena a es carísima y entonces hay que encontrar cómo sea más barata. A la tarifa de 5.20 es la que pagan los que usan mucha energía eléctrica, mucha energía. Los que tienen un palacio, una mansión, el mexicano común y corriente que vive en un departamento, una casa chica, etcétera, no paga 5.20. Eso lo pagan los caserones ahí por el rumbo donde vive Bartlett, por ejemplo, o las 20 y tantas casas de Bartlett, seguramente. O donde vive el señor Ebrard, donde viven muchos de estos miembros del gabinete. No dudo que ellos tengan la tarifa de los 5.20. Sus casas parecen árboles de Navidad. Déjame decirte cómo, digamos, la reflexión hoy que quisiera hacer contigo y con el auditorio es cómo, diciendo esa frase, ¿no? De en México vale 5 pesos con 20 centavos, cuando la realidad es que vale menos de un peso un kilowatt, entonces estamos hablando de una realidad de muy pocos. ¿Quiénes pagan 5.20? Lo has dicho muy bien, menos del 1% de la población, menos del 1% de la población paga esa cantidad, pero el presidente lo dice para tratar de justificar esta reforma. Ahora, ¿qué dice la oposición? No, digamos, en una argumentación antagónica, lo que dice la oposición es una reforma que va a generar que haya una luz más cara, porque la CFE produce más cara la electricidad. Segundo, va a generar que los jóvenes vivan en un país más contaminado. Tercero, hay claramente, Eduardo, el problema es que no haya luz en la casa de los mexicanos. Estoy hablando de la mayoría de los mexicanos. No es que no vean Netflix, no, hombre, eso no es que no van a poder conectar, si la luz es muy cara, conectar su refri. ¿Sabes qué va a pasar si la gente no puede conectar su refri en Mexicali o no la puede conectar en los 40 municipios? Oye, donde sea. Sí, yo sé, pero en esos municipios en donde no te aguanta la carne, la comida, el pollo, si bien te va y tienes pollo, o la leche, o la comida en general, no te va a aguantar mediodía. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a haber un problema de salud, porque la gente va a empezar No va a pasar eso, porque lo que van a hacer, van a empezar a subsidiar con carretonadas de dinero las tarifas eléctricas para poder decir que tenían razón con su reforma. Y todo el dinero que se va a ir a subsidiar la energía eléctrica van a ser escuelas más amoladas, aeropuertos desastrosos, servicios médicos de quinta. O sea, lo que hoy tenemos, pero peor. Bueno, justo en estas dos posiciones está la discusión en el Congreso. En una posición del gobierno tratando de justificar su reforma, incluso yéndose a los extremos, digamos, de estos precios de la luz. Y la oposición diciendo va a ser más caro, va a haber apagones y además va a haber un problema de salud. ¿Y qué esto de que dice Bartlett que no van a indemnizar a los que les cancelen los contratos? El cuate ya o está chochando o se va a pasar la Constitución, ya sabes por dónde. Es que fíjate cuál fue el argumento que dio. Lo que dijo es, no va a ser inconstitucional porque se va a modificar la Constitución, pero eso es terrible. En términos de certeza jurídica y de Estado de Derecho es terrible. Porque pero la Constitución, la reforma es de aquí para adelante, para atrás no. Alguien que se lo diga a Manuelito Bartlett, por favor. Déjame decirte, si hay algún posible inversionista en nuestro país, con ese tipo de declaraciones, mira, seguramente van a decir, vámonos a otro país donde haya certeza jurídica. ¿O piensan que ya chochea el director de la CFE? En fin, me parece que va a ser una discusión de estos días trascendental, no solo para esta generación, sino para las que siguen. A mí no me importa la discusión, a mí me importa la votación, ahí te lo dejo, ¿ok? Muy bien, señor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.